capítulo 1, el versículo 16, y lo leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, que dice hacia la letra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Bendito sea la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, amado hermano, el Evangelio no es una religión. La religión son formadas por los hombres, pero el Evangelio de Jesucristo fue formada por el mismísimo Dios eterno, aleluya, encarnado como es Jesús de Nazaret, amado hermano, en el cual fundó la iglesia evangélica, esa iglesia en el cual sigue pregonando las buenas nuevas de salvación, siempre siguiendo, amado hermano, la gran comisión que dejó Jesús en Mateo capítulo 28, el versículo 19 en adelante, que lleváramos este evangelio a las naciones, lleváramos este evangelio a las ciudades, a las aldeas, como lo conocemos nosotros, amado hermano, llevándolo a los departamentos, a los municipios, para que aquel que crea, aquel que escucha y reciba este evangelio, reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y pueda, amado hermano, aspirar a una salvación y una vida eterna, aleluya. Por lo cual todos nosotros conocemos, amado hermano, que si no tenemos la paz, si no tenemos la santidad, no veremos a Dios de ninguna manera. Bendito sea la gloria del Señor. Pero, amado hermano, hace aproximadamente 1690 años, bendito Dios, moría el emperador pagano que fundó la iglesia católica. Yo sé que este mensaje es de controversia, amado hermano, pero yo quiero dar un poco y relatar un poco sobre lo que es historia del cristianismo. Y me fuese gustado mucho, amado hermano, darlo con un diapositivo, pero bueno, no tuvimos el tiempo para poderlo hacer, pero sí lo daremos, amado hermano, con palabras. Bendito sea la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque esto no es como muchas personas y muchas religiones, como la religión popular, amado hermano, lo confiesa, bendito el Señor, que quien fundó la iglesia popular fue Jesucristo o fue el apóstol Pedro. De ninguna manera, amado hermano, pueden refutarlo con la Escritura, con la Biblia, la palabra del Señor. Primeramente, el Evangelio de Jesucristo nace en Jerusalén y nace por Jesús el Evangelio, el cristianismo, amado hermano. Luego miramos que los apóstoles, a bendito sea la gloria de Dios, son llamados cristianos por primera vez en Antioquía, o sea, que no refleja que es en Roma. Y lo otro, amado hermano, que el apóstol Pedro jamás, dice la Escritura, me he vuelto loco buscando un verso bíblico que nos enseñe que el apóstol Pedro llegó a Roma y llegó a enseñar a Roma para ser el primer papa. Lo podemos anular completamente porque no es verdadero, esto es falso, bendito sea la gloria de Dios. Pero Constantino buscó, amado hermano, un soldado romano, buscó como armar una nueva religión que lo tuviera a él a la cabeza. Sin embargo, siguió siendo devoto de Mitra. Si nosotros bien nos remontamos a la historia, siempre los emperadores romanos buscaban adoraciones personales, adoraciones en el cual se le hiciera al emperador. Y en este caso nosotros conocemos que el cristianismo, amado hermano, llevó, bendito el Señor, un crecimiento grande, bendito el Señor, en el tiempo que estaba el Evangelio de Jesucristo en ensanchamiento, llevando la gran comisión, primeramente por la iglesia apostólica que fue fundada por los discípulos de Jesucristo del 1 al 100, amado hermano, y luego por la iglesia primitiva que fue fundada del 100, bendito Dios, hasta el 312, cuando empieza el emperador Constantino cómo buscar y armar una nueva religión que tuviera a él como cabeza. Sin embargo, Constantino, aunque él, amado hermano, se quiso cubrir o quiso tapar dentro del cristianismo que él no era un pagano idólatra, pero Constantino nunca dejó de ser un devoto de Mitra. ¿Quién es Mitra? Mitra es el dios Sol, en el cual tenían todos estos emperadores romanos.
Por eso es que nosotros vemos en el tiempo contemporáneo, amado hermano, que la iglesia popular viste como los sacerdotes del dios Mitra, el dios Sol, el dios de los romanos, el dios que los romanos y hasta la fecha, amado hermano, ellos mismos, bendito Dios, veneran hasta en el tiempo contemporáneo. ¿Y por qué yo le digo esto, amado hermano? Que la iglesia popular adopta, o la iglesia católica adopta los mismos trajes que usaban los sacerdotes del dios Mitra, porque es lo que reflejan ellos. Aún en el tiempo contemporáneo, amado hermano, este es el traje que usa la iglesia popular, siempre en representación del dios Mitra, porque el mismo Constantino es el que le da a ellos cómo pueden ellos vestir para ser adoradores, según ellos, en el templo de los cristianos, pero siempre llevando el trasfondo del dios Mitra. Bendito sea la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La fidedigna historia cuenta que en realidad el fundador del catolicismo fue el emperador romano Constantino, quien por eso es San Constantino, por lo mismo católico, porque ellos mismos lo canonizaron, amado hermano, y lo veneran hasta el tiempo contemporáneo. San Constantino para la iglesia ortodoxa oriental y también para la iglesia católica bizantina griega. Bendito sea la gloria del Señor. La iglesia siempre mantuvo en silencio la circunstancia de su creación, como si se avergonzara de quién fue o haya sido su fundador, amado hermano. Un emperador romano, pagano, porque hasta la fecha la iglesia popular católica nos dicen que son paganos. Ellos se creen la iglesia fundada por Jesucristo, pero le daba la razón principal. Una, Jesucristo no predicó en Roma. Jesucristo no fue a Roma. Segundo, amado hermano, el evangelio inicia por Jesucristo y se inició en Jerusalén. Segundo, tercero, amado hermano, ellos dicen que fue el mismo Pedro quien fundó la iglesia católica. Y Pedro no visitó Roma. El único que visitó Roma se llama el apóstol Pablo, según las Escrituras, según la Biblia. Y lo visitó también para llevar el evangelio, pero también para ser sacrificado en Roma. En Roma le quitaron la vida al apóstol Pedro. Los romanos le quitaron la vida al apóstol Pablo también, amado hermano. Ahora, nosotros miramos bien, bendito sea la gloria del Señor, que la iglesia en sí, amado hermano, su raíz es Jerusalén, pero la iglesia popular católica dicen que son apostólicos romanos, en el cual el Señor Jesucristo a sus apóstoles y a quienes delegó para que el evangelio llegara a las naciones, llegara al mundo entero, eran judíos, bendito sea la gloria de Dios. Eligió 12, uno se perdió, pero fue sustituido también, amado hermano, en el cual quienes inician el evangelio son judíos. Por lo tanto, también dice las Escrituras en Apocalipsis, quienes terminarán de evangelizar el mundo serán judíos por medio de los 144,000, que serán elegidos 12,000 de cada tribu, y ellos terminarán el evangelio ya en la gran tribulación. Bendito sea la gloria de Dios. O sea, que si usted busca en la Escritura, no hay por dónde, amado hermano, la iglesia popular católica o la iglesia romana sea la iglesia de Jesucristo. Bendito sea la gloria de Dios. No, la iglesia católica es de Constantino y no es de Jesucristo. Por tanto, Jesús no enseñó, amado hermano, a adorar imágenes. Jesucristo no enseñó venerar una estatua, no. Jesucristo enseñó que es amar a Dios sobre todas las cosas, amado hermano. La Biblia, la palabra del Señor nos enseña que no hay nadie que pueda interceder por nosotros. El único que intercede por nosotros es Jesucristo, porque nadie va al Padre si no es por medio del Hijo de Dios, de aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario, de aquel que fue bofeteado, de aquel que fue licerado su cuerpo, amado hermano, de aquel que lo golpearon con el puño, de aquel que clavaron sus manos. Nadie va al Padre si no es por medio del Hijo. Yo no puedo orar en el nombre de mi pastor, porque mi pastor, amado hermano, aleluya, no intercede por mí. Puede hacer un clamor para que Dios me favorezca, pero él no puede hacerme un
un milagro, ni tampoco Él es un, aleluya, un alguien que entre, amado hermano, solamente al trono de la gloria de Dios. Porque cuando Jesús dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, se abrió el velo para que todo aquel que entre, amado hermano, a postrarse y adorar a Dios, pueda entrar su clamor también al tercer cielo. Bendito sea la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aleluya. Constantino, hijo de una mujer hoy conocida como Santa Elena, amado hermano, nació en el año 274 en Naxos, en la actual Serbia. La creación de la referida religión fue una de las consecuencias directas del resultado de la batalla del puente Milvio, librado el 28 de octubre del año 312, entre los ejércitos de Constantino y Magencio, por el control de la totalidad del imperio romano. El triunfo, amado hermano, correspondió a Constantino, devoto de Mitra, un dios que siglos antes los soldados romanos habían traído de Persia. Bendito sea la gloria del Señor Jesucristo. Ahora, dirá usted, ¿y cómo sabe eso usted, pastor? Bueno, amado hermano, según los historiadores, bendito Dios, Eusebio de Cesarea, que es contemporáneo con el apóstol Pablo, que es contemporáneo con el apóstol Pedro, él vio todo esto y lo escribió para que hoy nosotros tengamos la verdad absoluta, amado hermano. Esa verdad en el cual usted no puede creer. Además, Jesucristo no viene por una religión. Jesucristo viene por aquellas personas que se santifican, aquellas personas que viven en paz, aquellas personas en el cual han aceptado, amado hermano, a Jesús, porque aceptar a Jesús significa tener cambios. La Biblia, la palabra del Señor nos enseña en la primera carta de los Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las religiones hechas por hombre lo que conllevan es al castigo eterno, al infierno, amado hermano, porque las religiones no enseñan el cambio que desea nuestro Señor que haya en el ser humano cuando le acepta. La religión no te prohíbe, la religión te deja estar como tú quieras. Las religiones llenan el ego del ser humano, pero el Evangelio de Jesucristo, amado hermano, exige cambio, exige transformación, exige tener una vida íntegra delante de su Creador. Por eso nosotros, amado hermano, no somos religiosos. Nosotros no tenemos religión. Nosotros estamos, aleluya, en el Evangelio que tiene poder. Ese evangelio que transforma, ese evangelio que cambia al borracho a un siervo, ese evangelio que cambia a una lesbiana a ser una mujer de casa, el evangelio que cambia a alguien que practique el homosexualismo a ser un hombre verdadero, un hombre de casa, un hombre de trabajo, un hombre que no violenta la ley de Jesucristo, un hombre que no violenta la ley de Dios, sino un hombre íntegro que realmente busca cómo purificar su alma delante de su Creador. Bendito sea la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, amado hermano, enfrentarse con Magencio, en determinado momento miró hacia el cielo, según Constantino, y vio sobre el sol una cruz rodeada por la leyenda In hoc signo vinces. Con este signo venceré, bendito sea la gloria de Dios. Por lo tanto, mitos aparte esto, amado hermano. La cuestión es que un año después encaró algo espectacular: crear una religión. En un antiguo escrito elaborado por los jesuitas, la propia Iglesia Católica reconoce que su fundador fue Constantino. Acaba de triunfar Constantino el Grande de su enemigo Magencio, y el emperador devolvió la paz a la iglesia, la cual pudo salir a luz del día y dejar la oscuridad de las catacumbas a que se hallaba condenada por la crueldad de los impíos perseguidores de los cristianos. Queriendo el Señor dar paz a su iglesia, convirtió milagrosamente al emperador Constantino, el cual quedó tan trocado en su corazón que en agradecimiento de tan gran merced no solamente dio licencia para que se edificasen templos por todos los dominios en los cuales Cristo fuese glorificado. El mismo Constantino en su imperial palacio
latenanense mandó labrar un templo suntuoso en honor a nuestro Salvador. Dice en ese escrito de los jesuitas. Recordemos, amado hermano, que la iglesia de Jesucristo, la iglesia fundada por Jesús, que primeramente los apóstoles llevaron la buena nueva de salvación. En el primer sermón, amado hermano, cuando cayó el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos, bendito sea la gloria de Dios, capítulo 2, cayó sobre 120 en el aposento alto. Y cuando cayó sobre esos 120, dice la Escritura que el apóstol Pedro llevó su primer sermón. Y al predicar su primer sermón, fueron convertidos 3,000 personas. Y su segundo sermón, 5,000 personas. Esta es la iglesia apostólica. No solamente estaban los 120, sino que los primeros 3,000 que aceptaron a Jesús. Luego aceptaron 5,000 y se hicieron, amado hermano, 8,120 cristianos convertidos al Evangelio, convertidos al Mesías, al Hijo de Dios, creyendo que el que habían crucificado los judíos allá en Jerusalén, ese era el Mesías, ese era el Hijo de Dios, ese era el Salvador del mundo. Por tanto, amado hermano, al terminar el último apóstol desterrado por los emperadores romanos, bendito Dios, como era Juan, el del Apocalipsis, el apóstol, amado hermano, en la isla de Pasmo, y en su muerte ya en el 100 después de Cristo, entonces inicia la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, amado hermano, la cual también fue perseguida por los emperadores. 300 años de persecución tenía la iglesia, bendito Dios. En sí, amado hermano, literalmente la iglesia del Señor fue perseguida 312 años por los emperadores romanos, para matarlos, amado hermano, para que ellos no llevaran las buenas nuevas de salvación, de que el Mesías había venido a esta tierra, porque quienes crucifican a Jesús fue su propio pueblo, que lo entregó en mano de romanos, bendito sea la gloria de Dios. Ahora los romanos quieren poner, amado hermano, y cubrir con una cortina de humo que Jesucristo fundó la iglesia verdadera en Roma, cuando realmente los romanos crucificaron a Jesucristo. Bendito sea la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesús. Ahora, lo que nosotros vemos con este emperador, amado hermano, Constantino, y el objetivo de este emperador era de armar una nueva religión, con él a la cabeza. Fue puramente político, porque él siguió siendo devoto de Mitra, el Dios Sol. Y lo vamos a ver, amado hermano, en esta historia, bendito sea la gloria de Dios. ¿Y por qué Constantino quería que el cristianismo fuera la religión oficial del imperio de él? Porque recordemos que durante 300 años perseguían a la iglesia, pero en vez de mermar a la iglesia crecía cada día. Si mataban 100 cristianos, al día siguiente se convertían 1,000. Si mataban 1,000 cristianos, al día siguiente aparecían 10,000 cristianos convertidos. Si mataban 100,000, al día siguiente aparecían 100,000 cristianos que creían en el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Por lo tanto, amado hermano, aún para los propios emperadores romanos, esto era como una peste para ellos, porque ellos querían callar la verdad de que Jesucristo lo crucificaron, que lo mataron, pero al tercer día resucitó. Tanto judíos, religiosos y políticos y romanos querían callar esta gran verdad y no pudieron callarla, porque lo que es de Dios permanece. Bendito sea la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, ahora este emperador, con su astucia diabólica y satánica, bendito sea la gloria del Señor, trae paz según él y cese a la muerte del cristianismo en el tiempo contemporáneo, en el 312, cuando él gana la batalla contra Magencio, amado hermano. Dice, paz, tranquilidad, porque estos cristianos no vamos a poder con ellos. Porque si estos cristianos matamos 100, surgen 1,000. Y si matamos 1,000, surgen 100,000. No podemos contra ellos. Porque ¿quién va a poder contra la verdad de Dios? No hay quien se oponga contra la verdad de nuestro Señor. Entonces acarrió para sí el cristianismo, amado hermano, oficializando que el cristianismo fuese la religión oficial del imperio
de Constantino, bendito sea la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ojo, amado hermano, ojo, ¿por qué? Porque él no solamente ofrece que la religión del cristianismo fuese la religión oficial, sino que también ofrece, amado hermano, ofrece poder político a la iglesia, a los líderes del tiempo del cristianismo. Él mismo les ofrece puestos políticos, no solamente religiosos, sino que los cristianos de aquel tiempo fuesen políticos también, amado hermano. Y nosotros miramos que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo, amado hermano, que no lo enredemos en los negocios de la vida. Enredarse en los negocios de la vida es contra lo que Dios manda, bendito sea la gloria de Dios. Porque un cristiano evangélico puro, que conozca realmente la verdadera doctrina, la enseñanza de Jesucristo, jamás se va a hacer político. Porque en la política no hay muchas veces honestidad, amado hermano. Celebran idolatría, celebran fiestas paganas. Y alguien que esté en Cristo Jesús no puede ser parte de las fiestas paganas. Bendito sea la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que por eso armó su iglesia según el modelo del sacerdocio mitraísta, que hasta entonces era la religión oficial de Roma. Sí, amado hermano, escuche bien, la iglesia nunca abandonó ese origen pagano, hasta el bonete alto y apuntado que en las grandes ceremonias usaban la máxima jerarquía eclesiástica, se llama mitra o toca persa. Por eso usted ve que la iglesia popular católica, la mayoría, amado hermano, son parecidas a las catedrales y a las iglesias del dios Mitra. Su diseño de todas las iglesias católicas son diseños del dios Mitra, de las iglesias del dios Mitra, allá en Roma. Por eso es que hasta la actualidad, todavía, amado hermano, ellos están corriendo en dos caminos, no en el cristianismo verdadero, sino en el cristianismo falso. Bendito sea la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora en el 312, amado hermano, existe la separación. No es como dicen muchos curas y sacerdotes, que pueden engañar a los simples, pueden engañar a los que no conocen, pueden engañar a los que no leen Biblia, pueden engañar a los que no conocen de un poco de historia del cristianismo, amado hermano. Dicen ellos que nosotros somos los hermanos separados, y no es así. En el 312, amado hermano, los verdaderos cristianos evangélicos que fueron enseñados por los apóstoles, por los mártires de la iglesia primitiva, mártires que entregaban su vida en los coliseos, mártires que fueron quemados en las principales calles de Roma, amado hermano, aleluya. Estos mártires que nunca negaron su fe, que siempre estaban preparados para toda buena obra. Esto enseñaron a muchos, amado hermano, sobre el amor a Dios, sobre el amor a la verdad. Bendito sea la gloria del Señor. Y en el 312 se parte el cristianismo pagano, que es fundada por la iglesia, que es fundada por su emperador, por su máximo líder llamado Constantino. No es Pedro, sino que es Constantino, el máximo líder de la iglesia católica. Se divide. Y quienes se dividen son aquellos amantes al dinero, amantes a los poderes, amantes, amado hermano, al paganismo y a la mundanalidad, que se forma la iglesia popular católica. Bendito sea la gloria de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Ahora se da un edicto y le llaman el edicto de Milán. El proyecto de creación de la nueva religión empezó a armarse en el año 313 a través del edicto de Milán. Sí, amado hermano, y en uno de sus párrafos de ese documento, Constantino expresaba: hemos decidido anular completamente disposiciones respecto al nombre de los cristianos, que no parecían hostiles o poco propios de nuestra clemencia. Permitir que ahora en adelante a todos los que quieran observar la religión cristiana, hacerlo libremente sin que esto les suponga ninguna clase de inquietud, malestar
o molestia. Luego señalaba, hemos otorgado a los cristianos plena y libre facultad de practicar su religión y hemos decidido que se les sean devueltos los locales en donde ellos solían reunirse, ya sean propiedades de nuestro fisco o hayan sido comprados por particulares, y que los cristianos no tengan que pagar por ello ningún dinero de ninguna clase de indemnización. Lo que hayan recibido estos locales como donación deben devolverlos inmediatamente a los cristianos. Todos estos locales deben de ser entregados inmediatamente sin ninguna clase de demora a la comunidad de los cristianos. Escuche bien, funcionando creencia de los judíos, de los mitraístas y de los cristianos, Constantino y los primeros padres de la iglesia fueron dando forma a la iglesia católica apostólica romana, porque esto es una mezcla, amado hermano, de judaísmo, cristianismo y mitraísta, lo que se tiene esta iglesia pagana. Bendito sea la gloria de Dios, adoptando como símbolo de la nueva religión lo que hoy se conoce como cruz. Aquí, amado hermano, hay una gran verdad, y yo quiero que los que vayan a ver este video lo tomen con mucha seriedad. Sí, amado hermano, recordemos que los escritos estaban en Jerusalén, y estando los escritos en Jerusalén, cuando toma posesión la iglesia romana católica, se roba todos los escritos del Antiguo Testamento, como la Torá, como los profetas, como los libros de los jueces, como los evangelios y las cartas paulinas. Toman posesión de ella, amado hermano. Por tanto, ellos dicen, nosotros hicimos la Biblia. No, la Biblia no la formaron ellos, la Biblia nada más la acomodaron ellos. Bendito sea la gloria de Dios. La acomodan al gusto y antojo de ellos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero quien, amado hermano, trae la traducción de la Biblia, bendito Dios, del griego al latín, es Jerónimo. Y luego de Jerónimo, cuando traducen la Biblia en español, es Casiodoro de Reina. Bendito sea la gloria de Dios. Pero en sí la Biblia nunca dice en su original que Jesús fue colgado en una cruz, sino dice que Jesús lo colgaron en un madero, no en una cruz, amado hermano. Hay que tener mucho cuidado, porque el signo de la cruz quien la pone es Constantino, porque cuando él, en su revelación, supuestamente que lo que vio en el cielo fue una cruz. Por lo tanto, la iglesia que Constantino funda, o la que fundó Constantino, con tres tipos, amado hermano, de práctica, tanto judío como mitraísta y cristianismo, adoptan como un signo de la iglesia cristiana, pero no la iglesia evangélica, sino la iglesia cristiana mixtada con los tres tipos de religiones, mitraísta, judío y cristianismo. Adoptan la cruz como un signo oficial de la iglesia católica romana. Sí, amado hermano, en forma de T, aunque haya escritos que especifiquen que dicho instrumento de ejecución haya tenido esa forma o fue un simple madero. Una leyenda católica indica que en el año 326, Santa Elena, yo se la mencioné, es la mamá de Constantino, viajó a Jerusalén y halló, y ahí, dice, amado hermano, Jesús le mostró la cruz a ella, supuestamente, en forma de T, en la que los romanos lo habían clavado. Le fueron adjudicadas a la flamenta religión títulos tales como esposa de Cristo y nuevo Israel de Dios. Tanto se lanzó la teoría de que los antiguos privilegios de Israel habían pasado a la iglesia, debido a que los judíos mataron a Jesús y consecuente el Viejo Testamento ya no tenía validez. Y nosotros recordamos que quienes mataron a Jesucristo, entregados por judíos y crucificados por romanos, bendito sea la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, el concilio fundacional, donde ya se funda la iglesia católica romana. Escuche bien, amado hermano. La iglesia evangélica de Jesucristo,
El Evangelio nace de la predicación de Jesús. Y Jesús es su fundador. Nosotros los evangélicos jamás nos hemos separado de una iglesia pagana. Nosotros los evangélicos siempre hemos permanecido fiel. Nuestros antepasados, nuestros hermanos que sembraron con sangre este evangelio de salvación, jamás se separaron de una iglesia pagana. Quien se separa del verdadero evangelio son los cristianos vendidos, que se vendieron a su emperador Constantino, a su primer papa llamado Constantino. Ahí se divide el cristianismo y lo divide la Iglesia Católica Romana por ir tras dádivas ofrecidas por su emperador y su primer papa llamado Constantino. Porque por generaciones, amado hermano, la gente se ha vendido por pesos, se ha vendido por córdobas, por euros, se ha vendido por blancas, o sea que la gente se vende fácilmente y pueden vender hasta a sus padres. Si han vendido su salvación, ¿cómo no venderán a sus propios padres? Y asimismo, esta iglesia en el 325, según el concilio fundacional, amado hermano, que se da entre los días 20 de mayo al 25 de junio del 325 en el Palacio de Verano de Constantino en Nicea, hoy Iznik, Turquía, se desarrolló el famoso concilio de Nicea, convocado por este emperador, participando del mismo casi 320 obispos que representaban a las diversas facciones en que estaba dividido el cristianismo. El cristianismo ya no era uno solo como el de la iglesia primitiva, ya no era uno solo como el de los apóstoles en Hechos, amado hermano, sino que ahora estaba dividido entre 120 obispos que tenían sus propios pensamientos. Y el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, en el capítulo 4, versículo 6, dice, amado hermano, que aprendáis en él y en Apolo de no pensar más de lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero ya aquí en este concilio, en el 325, está partido entre 120 pensamientos. Le podemos decir en el tiempo contemporáneo, estaba partido entre 120 denominaciones el cristianismo. ¿Por qué? Porque esto fue lo que vino a provocar Constantino, amado hermano. En el 312, cuando le gana la batalla a Magencio, y en el 313, cuando inicia una reforma en el cual pone como la religión oficial del imperio de Constantino, aleluya, ofreciendo cargos públicos, cargos políticos a los mismos cristianos que se vendieron, hoy llamada la Iglesia Católica Romana, que todavía hasta la fecha está en vigencia allá en el Vaticano. Bendito sea la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, amado hermano, estos 320 obispos que representaban a las diversas facciones en que estaba dividido el cristianismo, en ese conclave de trámite por momentos turbulento y hasta escandaloso por las distintas posesiones en pugna, se lanzó una fantasiosa declaración según la cual, tras ser muerto y sepultado, Jesús bajó a los infiernos, al tercer día resucitó y subió al cielo. Bendito sea la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que la fundación de la Iglesia Católica se da en el 325, amado hermano, en el concilio de Nicea, y en el 325 fue el concilio fundacional donde se funda la Iglesia Católica Romana, que nada que ver con el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El pagano que murió como santo, Constantino, en el 330 Constantino trasladó la capital del imperio a Bizancio, que pasó a llamarse Constantinopla. En su homenaje se trata de la actual ciudad de Estambul, capital de Turquía. 7 años después, el 22 de mayo, año 337, murió en la ciudad de Turca Esmik, como quedó señalado. Lo extraño de este personaje fue que, siendo fundador de una religión hasta el final, se siguió siendo fiel
a Dios Mitra. Recién se convirtió y se bautizó cuando presintió que sus días ya estaban próximos a terminar. Pero lo hecho es que dejó establecida en el cristianismo falso, porque la Iglesia Popular Católica se ha vestido de cristianismo, pero sí, su verdadero Dios es el Dios Mitra. Por eso usted ve que cuando ellos salen a las calles llevan un sol en la mano, amado hermano, lo lleva el cura, y ese sol es el que veneran en Roma, que después voy a venir en un diapositiva mostrándoles cada uno de los signos que adoptó la Iglesia Católica de los sacerdotes y del Dios Mitra de su primer papa llamado Constantino. Próximo programa que tengamos, vamos a darle todos estos signos que están en esa iglesia, porque ellos adoptaron, amado hermano, también parte del mitraísta y parte del judaísmo y del cristianismo. Ellos hablan de Cristo, pero realmente Cristo no es su Dios verdadero. El Dios de ellos es el Dios Pan, la hostia. El Dios de ellos, amado hermano, es el Dios Sol que siempre tienen, amado hermano, en su mano y que lo representan también en sus altares muchas veces. Y vamos a darlo, bendito sea la gloria de Dios. Además de esto, amado hermano, la iglesia de Jesucristo realmente el evangelio nunca, amado hermano, se ha apartado del verdadero evangelio. Quienes se apartaron fueron aquellos que se vendieron por política, se vendieron por dádivas, se vendieron por dinero y se corrompieron. Sí fueron evangélicos, sí fueron cristianos verdaderos, pero al ofrecerle dinero se apartaron y demostraron realmente lo que ellos eran en el 325, en el concilio, amado hermano, de Nicea, en el concilio fundacional donde se fundó la Iglesia Católica Romana. Los hermanos separados nos dicen a nosotros, o nos dicen los protestantes, o nos dicen los que somos luteranos. No, amado hermano, mi Cristo, Él me dejó bien fundamentado. Yo no soy ni protestante, ni tampoco vengo de la reforma, bendito Dios, de Lutero. Yo vengo de las Escrituras y de un evangelio puro y santo, sin mácula, un evangelio que dejó Jesucristo para salvación, para restauración, amado hermano. Si usted como evangélico se cree que nació en la reforma, ese es su problema, amado hermano. Pero yo soy un cristiano evangélico, un cristiano de los de poder, como dice la Escritura en Romanos 1:16, y mi fundador es Jesucristo, Él es mi Salvador, y sigo la misma doctrina de la Iglesia Apostólica que está en Hechos, del 1 al 100 después de Cristo, y después lo que enseñó la Iglesia primitiva, del 100 al 312, amado hermano. Esa iglesia que padeció, esa iglesia que sufrió por los emperadores romanos durante 312 años. Fueron devorados por leones, devorados por tigres, despedazados a espada de gladiadores cuando los metían a los coliseos. Por eso nosotros vemos aquí un hombre, amado hermano, que dice que va a ser un coliseo en nuestro país, Nicaragua. Este tipo es un burlador totalmente del evangelio, porque llamar coliseo a una iglesia es burlarse de los héroes del evangelio, como son los hermanos de la iglesia primitiva, porque los coliseos es donde los metían a ellos para asesinarlos, para matarlos, para que fueran despedazados por los leones, por los tigres. Y aquí un individuo dice que va a ser un coliseo, donde va a meter miles de gente. Qué triste, amado hermano, la ignorancia y la torpeza de estos hombres, porque llamar coliseo a una iglesia es burlarse de la iglesia primitiva, porque ahí es donde los metían para ser torturados. Bendito sea la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hasta la fecha, hermano, nosotros vamos a seguir con esta historia del cristianismo y vamos a suplicarle a Dios, aleluya, porque sé que esto, amado hermano, no le va a agradar a muchos religiosos, pero esto se tiene que hablar, se tiene que decir, bendito Dios. Y si Dios, aleluya, va a permitir, amado hermano, que suceda algo, pues va a suceder. Pero ¿sabe algo? No podemos callar la verdad. No podemos callar ante la falsedad de muchos falsos profetas y falsos maestros que están rodeando todo el mundo entero, engañando
para llevar a los simples al infierno. Hay que hablar con la verdad. Hay que hablar, como dice la Escritura, amado hermano, y como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 17. Yo he sido puesto para la defensa del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, aleluya. Estaremos hablando luego, amado hermano, sobre, bendito Dios, la venta de los servicios religiosos que después la Iglesia Católica empieza y hasta la actualidad está vendiendo servicios religiosos. Después miraremos las tales mal llamadas cruzadas, el ejército, amado hermano, el ejército católico que provoca y mató miles de gente, bendito Dios, para conquistar y cristianizar según los pueblos, bendito el Señor, aleluya. Conquistar el pueblo santo como es Israel y conquistar los pueblos también de los musulmanes. Jesucristo no quiso nunca que nosotros evangelizáramos a través de muerte. Jesucristo, amado hermano, trajo el Evangelio. Y el Evangelio es para gente que lo toma, bendito Dios, sin ninguna fuerza, sin espada. Porque esto no es contra sangre ni carne, sino que esto es contra huestes, amado hermano, de maldad, que se mueven en las regiones celestes, contra demonios. Pero estas tales mal llamadas cruzadas, que fueron a muchos países árabes y tomando la tierra santa de Israel, mataron a miles de personas para, según ellos, cristianizar el mundo. Pero el mundo no se tiene que cristianizar quitándole la vida a nadie, ni imponiéndole a nadie. Después vamos a ver en el nombre de Jesús la tal mal llamada Santa Inquisición, que muchos no la tocan. Esa no la tocan los curas, amado hermano. Pero esa Santa Inquisición matando a 68 millones de personas por no creer en el catolicismo. Los llamaban herejes y les quitaban la vida con muchas maquinarias y muchos métodos de tortura sangrienta, matando a 68 millones de seres humanos. ¿Y esta es la iglesia de Jesucristo? No, Jesucristo, amado hermano, dice que tenés que amar a tu prójimo como a ti mismo. Sea ladrón, sea estafador, sea lo que sea, es un alma que necesita a Jesús. Pero esta iglesia popular católica mató a 68, queriendo exigir su religión falsa, impuesta por un emperador llamado Constantino, torturándola. ¡Qué Santa Inquisición! Eso fue algo sanguinario que ellos hicieron con estos castigos. Y seguiremos, amado hermano, con este tipo de enseñanza. Yo quiero orar y despedirme porque tenemos servicio y tenemos clamor, oración el día de hoy. Esperamos que le haya servido de algo esto, iglesia del Señor. Esta historia, amado hermano, en el cual nadie la cuenta, porque unos, amado hermano, les da temor, otros no les conviene y otros, amado hermano, no lo hacen porque también reciben dádiva, porque están compaginados con ecumenismo. Ecumenismo, ¿sabe qué es, amado hermano? Ecumenismo es aquello, bendito sea la gloria de Dios, que se unen diferentes religiones y diciendo que todos los caminos conllevan a Dios. Y esto es una falsedad grande. Y aquí en Nicaragua estamos invadidos de ecuménicos, amado hermano, que están comiendo del mismo plato con el diablo, porque la luz no tiene ninguna comunión con las tinieblas. Y hay muchos que están en las tinieblas porque también son tinieblas. Y ellos quieren demostrar que son evangélicos, que son cristianos, redimidos con la sangre de Cristo. Pero están ahí, amado hermano, abrazados con la maldad, abrazados con la mentira, abrazados con el engaño. Porque no hay ninguna comunión, bendito sea la gloria, Balaán, Satanás con Cristo. No tiene ninguna relación. Pero el ecumenismo en Nicaragua, amado hermano, ha agarrado margen. Y hay muchos pastores que están, como dijo Isaías, están durmiendo, son comelones y son perros mudos porque les da miedo hablar de la verdad. Así que voy a orar, amado hermano, en este momento. Si usted le gustó esta enseñanza, pues, amado hermano, ore por esta persona, ore por este pastor. Y vamos a clamarle al Señor para que Dios nos siga instruyendo en esa verdad, amado hermano, y podamos nosotros compartir lo que le dije hace pocos minutos y continuar con esta enseñanza de historia
de cristianismo, amado hermano. Esta historia que muchos no la cuentan, pero nosotros la vamos a dar. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, en esta hermosa y bendita tarde, Dios mío, te quiero dar la honra y la gloria porque es tuya, mi Señor. Porque sabemos que sin ti no somos nada, Padre mío. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos, Dios mío, y guárdanos de toda acechanza maligna, de gente mala, gente envidiosa, gente que nos tienen odio, Dios mío, por querer comunicar y transmitir la verdad bíblica, Señor, y la verdad de la historia, Padre amado, donde quieren ellos engañar a los simples, Señor. Pero tú permitirás, Dios mío, y darás sabiduría a hombres, Señor, para humillar a los sabios, Padre bendito de la gloria. Te ruego por el poder de la palabra y en el nombre de Jesús, que tu cobertura, Dios mío, nunca se aparte de este siervo inútil, Dios. Y que guarde a mi familia, guarde a mi esposa, a mis hijos, poderoso Rey. Por el poder de la palabra, Señor. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, queremos, Dios mío, suplicarte, Señor, para que seas tú, Dios mío, protegiendo a cada hermano y a cada amigo de aquellos que están enfermos, Señor, puedan recibir un milagro para la gloria y honra de tu nombre, poderoso Rey, aleluya. Mi alma te alaba, Señor, y mi alma te glorifica. Guarda a mi hermano Edwin Suárez, Señor. Guarda a cada uno de mis hermanos que nos ven, Dios mío, a través de Radio TV, en defensa de la sana doctrina, Padre amado. Guarde esta radio, Señor, y provéenos lo que nos hace falta, Dios mío. Esas cámaras, Dios mío. Provee, Dios mío, todo lo que hace falta, esos micrófonos, esos cables, Dios, por el poder de la palabra, Dios mío. Provéenos, Dios mío, todas las cosas necesarias para este medio, Dios, para estar en las redes sociales, y no solamente en las redes sociales, Señor, sino que queremos estar a través, al aire, en FM, Dios mío, para llevar las buenas nuevas de salvación. Te doy la honra, mi Dios, y te doy la gloria porque es tuya. Que mis hermanos que están enfermos reciban un milagro, Señor. Levántalo de esa cama, Dios mío. Toda fiebre desaparece, Dios mío amado. Todo dolor, Padre, problema en el colon, en el hígado, en los riñones, Dios. Por mi hermana Estela Vallejo, Señor. Mi hermana Estela López, Dios mío. Ahí ella reciba en el nombre de Jesús. Y esa creatinina baja, Dios, a una normalidad. Padre bendito de gloria, te lo pedimos por el poder de la palabra y en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy, Señor, en esta tarde. Y recibe la alabanza y la adoración porque es tuya, mi Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano. Que el Señor me le bendiga mucho. Oren por este siervo que yo oro por ustedes. Y que la paz del Señor quede con ustedes. Les amo en el amor de Jesús.